See
Doctoras y doctores, sentaos y cubríos. Se abre la sesión. La señora secretaria general dará lectura al acta de nombramiento como doctor honoris causa por la Universidad de Alicante a favor del señor Raúl Zurita Canesa. El Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante, en la sesión ordinaria de 14 de abril de 2014, acordó por unanimidad proponer como doctor honoris causa a don Raúl Zurita Canesa, en reconocimiento a sus cualidades académicas y estéticas que le convierten en un referente de la poesía hispanoamericana contemporánea, socialmente comprometida, así como por su especial vinculación con el área de literatura hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad, de lo que doy fe como secretaria general y con el visto bueno del señor rector magnífico, en Alicante a 5 de marzo de 2015. Hágase por el doctor don José Carlos Rovira Soler la laudatio del candidato. Con la venia, excelentísimos y magníficos señores rector de la Universidad de Alicante, rector honorario, rectores de las universidades Federico Santamaría y Viña del Mar, dignísimas autoridades y claustro, señoras y señores. En septiembre de 1973, en el puerto de Valparaíso, un joven que estaba encerrado en la bodega de un carguero llamado Maipo miraba a través de una escotilla un cielo estrellado cuya intensidad quedaría para siempre en su memoria. Su mejilla, 2 años después, sería también aquel cielo estrellado. Y allá por 1979, cuando apareció un extraño libro poético titulado Purgatorio, podíamos ver en él, desde el principio, la peripecia de una autolaceración expresada como fusión última de vida y poesía, aunque la vida se desarrolle y la poesía surja quizá en aquel espacio desesperado y en el límite de tantas cosas que incluso podemos llamar desequilibrio. En 1979, cuando apareció Purgatorio, como cuando se publicó Ante Paraíso en 1982, solo un reducido número de personas se percataron y anotaron que estaba surgiendo un lenguaje nuevo y difícil en la poesía chilena y latinoamericana. En la poesía escrita en castellano a ambos lados del Atlántico, acostumbrada desde siempre a lecciones vigentes de gran literatura. Muy pocos vieron que detrás de aquellas referencias dantescas, ¿verdad?, había un poeta que estaba jugando la vida y la poesía al azar más difícil de la palabra, buscando construir una alegoría del vivir en la que lo complejo venía determinado por la historia, el amor y las naturalezas, en una consistencia que iba a ser duradera y variante hasta nuestros días. Aquel libro inicial fue también el despliegue de una psicosis que permite cambiar de personalidad para narrarnos un mundo agobiante en el umbral de una psicopatía de la que solo nos puede salvar la escritura. Pero si esto fuera solo el material poético, estaríamos probablemente ante un texto curioso, aunque menor, pero entre otras muchas cosas, el libro al que me refiero, es el primer descubrimiento de la naturaleza chilena como una trayectoria que va a ser permanente y hasta reiterada. El libro es, por ejemplo, el descubrimiento del desierto de Atacama, comenzando por A las Inmaculadas Llanuras. Dejemos pasar el infinito del desierto de Atacama, dejemos pasar la soledad de estos desiertos. Conseguimos vivir allí, personalmente, alguna vez, ese desierto que persigue a Zurita desde el principio.
Recuerdo la compañía en días de Atacama de los libros del poeta que permitían descubrir y rememorar las sensaciones de aquella naturaleza en las que nos podíamos repetir como un sueño el silbido del viento todavía recorre el árido espacio de esas llanuras. Con aquellos libros había nacido a la poesía Raúl Zurita, venido al mundo en Santiago de Chile en 1950, descendiente de migrantes italianos por su parte paterna, los Canessa, con aquella abuela Beli que recitaba al niño fragmentos de la Divina Comedia. Y es Zurita un ejemplo poético sobre el que estos días hemos debatido ampliamente en esta casa más de 50 especialistas en su obra, en el interior de un congreso internacional titulado Alegoría de la desolación y la esperanza, Raúl Zurita y la poesía latinoamericana actual. Hemos reflexionado sobre su obra, lectoras y lectores, amigas y amigos del poeta, que encontramos en su amplia producción espacios de sorpresa, sorpresa atenta e incluso espacios de emoción. En muchas horas de intervención y debate hemos aprendido que la obra de un poeta como Zurita puede servir para reflexiones sobre la poesía contemporánea, la épica, la tradición clásica, la geografía, las tecnologías de la información, la imagen, la pintura, el arte contemporáneo, América, la historia próxima y la memoria de la historia, la memoria histórica. Un día, ante las grandes lápidas que forman el memorial de los asesinados y desaparecidos en el cementerio general de Santiago de Chile, pudimos leer un verso que hemos leído esta mañana en el campus al plantar Raúl Zurita en la Araucaria. Todo mi amor está aquí y se ha quedado pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Es un verso del libro Cantos Amor Desaparecido que la editorial universitaria coló a la censura dictatorial en 1985. Este verso nos ha servido a recordar varias veces en este campus al poeta Raúl Zurita. Con estos versos celebramos al autor de La vida nueva, otro título dantesco con el que en 1994 cantó la naturaleza chilena y la vida en aquel espacio en el que los ríos se aman y en el que el amor de Chile recrea paisajes e historia. La vida nueva había sido también el título de un poema que en junio de 1982, el humo blanco que esparcía la propulsión de 5 avionetas, trazó en 15 frases en el cielo de Nueva York. También Ni pena ni miedo, la frase que cierra el libro de 1994, es la escritura kilométrica con excavadoras en el desierto de Atacama de la negación necesaria de 2 palabras con las que era difícil sobrevivir en un país que intentaba superar la trágica historia reciente. La exposición con el título Escritura material, que está en el museo de nuestra universidad desde anteayer, en que fue inaugurada, les servirá sin duda a todos ustedes para seguir la conmoción que provoca la escritura celeste y terrestre, la que tiene diseños, proyectos, imágenes y figuraciones que confluyen en la obra de Raúl Zurita en la doble dimensión de un arte de la tierra, el land art de los años 60, y de un arte americano por su condición grandiosa de arte en la naturaleza. Para la dimensión de un arte americano recordamos siempre las palabras del propio Zurita en los poemas muertos. No esculpimos el Moisés ni la Pietà, no nos fue dada la cúpula de San Pedro, pero están los Andes, la vastedad del Pacífico y los glaciares, la visión del desierto de Atacama transparentándose frente al océano. Es eso, no pintamos el juicio final, pero nos tocó el color de los desiertos, el color más parecido al de nuestras caras. Hemos dedicado estos días una página de autor a Raúl Zurita en la Biblioteca Virtual Cervantes, y en ella podrán seguir las líneas principales de su producción, incluso los episodios visuales de su escritura material y hasta leer algunas obras íntegras del autor que generosamente ha cedido.
considerado siempre La vida nueva como obra central porque en ella los lectores del Zurita, de la autodestrucción o de la proximidad de la salvación se encontraban de pronto, sobre todo, ante naturalezas, sin olvidar pulsiones, recuerdos y escenas personales de desastre o amor, escenas alucinadas donde de pronto aparecía un paisaje omnipresente de ríos, playas, desiertos, nubes, nevados, rompientes, también rostros en aquel paisaje, también la entrada primera a través de geografías oportunas en el mundo indígena mapuche, cuya lección va desde los ríos de la tierra al gran río del cielo, Futaleufú. Los lectores con esa obra pudieron pensar que Zurita salía de su mundo destructivo con un canto al mundo natural. Y era fácil interpretar que entrábamos en un canto general con épica clausurada, pero testimonio de la naturaleza chilena como lo fue el de Neruda. Pero al ir leyendo los poemas, notamos que la naturaleza es amor y violencia y movimiento. Comprendemos que ésta consigue reflejar un vivir con sus pasiones y sus muertes, como el de los seres humanos. Logra expresar una forma de alma universal y dinámica que responde a una construcción panteísta, repleta, sin embargo, de motivos cristianos, de falsos versículos a veces que firman falsos profetas y sobre todo de verdaderos versículos que firman verdaderos profetas, de invenciones de fuentes o de usos geográficos concretos entre aguas que se abren en un éxodo chileno y bíblico o en salmos como el que recuerdo. Entonces, desmembrados de amor, como muñones a la deriva, así entramos en el mar, arrancados, igual que los paisajes que nos iban cargando hasta doblarnos, traspasados bajo las montañas, a pedazos, estrujándonos entre los paredones de las aguas. El mundo sigue construido como desolación y el canto natural es humano, rastrea naturalezas del dolor, donde también el amor y algunos recuerdos, pequeñas plenitudes, permiten la supervivencia. La naturaleza nos permite sobrevivir en un mundo que sobre todo es violento, aunque ella misma refleje en intensa personificación la violencia. Si en 1994 La vida nueva cerraba y abría un periodo de su obra, quedaban flotando temas que recuperaría en libros como INRI de 2003, donde de nuevo la represión causada por la dictadura chilena se convierte en carnadas humanas que caen sobre los ríos y mares alucinantes, torbellinos de peces que son tumbas en la alegoría desolada de la historia sufrida. Empezaba en esos años, de comienzos de nuestro siglo, una escritura que ha sedimentado su último libro, titulado simplemente Zurita y firmado por Zurita. Un volumen de 750 páginas publicado en 3 ediciones en Chile, en México y en España entre 2011 y 2012. Un volumen que, como cronología interna, tiene fragmentos de vida del autor que estructuran la obra. Un título, Tu rota tarde, comienza situando un poema inicial en la tarde del 10 de septiembre de 1973, el día antes del golpe de Estado fascista que cambió la vida a Zurita y al pueblo chileno. Se entremezclan allí una manifestación, su griterío, sus consignas y cantos con el pedrerío reseco del Pacífico, con Valparaíso, con confusiones temporales de una vida rota que nos lleva al desahuciado atardecer. La historia mezclada con la autobiografía y la naturaleza son una constante ya que van a recorrer esta obra, aunque ésta sea ya un recurso surgido desde el primer libro. A Tu rota noche le precede un poema titulado Imborrables erratas, que abre desvelos entre las últimas manifestaciones del 10 de septiembre. Cabeceos insomnes en mesas de café, jóvenes comunistas entre los que está el autor que han gritado las últimas consignas del día, el puerto de Valparaíso de nuevo, el temor a que el sueño signifique la muerte y la imagen indeleble de los tanques que comienzan a horadar la luz cenicienta del amanecer. La serie de poemas que siguen se abre con un mar bíblico cuyas aguas están apartadas y abiertas tras el último desfile. Un mar que permitirá la huida, abrazado por una madre y sus lágrimas en el interminable desierto, hasta que se funden con la muchedumbre que huye. Siguen recuerdos infantiles entremezclados con el éxodo, naturalezas, recuerdos culturales entrelazados.
Tu roto amanecer está precedido por la indicación de que ya es 11 de septiembre y una construcción onírica lleva seguramente a espacios familiares seguros. Una casa con los mismos muebles y cuadros, una madre con un niño en brazos que no puede mirar a quien narra el episodio, mientras el éxodo continúa protagonizado por una humanidad que grita, mientras el poeta también grita mirando la casa familiar en medio de la tierra devastada. El decurso de un día es el acaecer que ordena e identifica la estructura del libro, entremezclando siempre historia, recuerdos familiares, retazos autobiográficos y es evidente ya uniendo naturalezas y culturas en un acontecer que probablemente es irresumible porque un día nos lleva a un tiempo memorial que es el del poeta y a un tiempo histórico que es a veces el de la humanidad. Zurita, como he dicho, son 750 páginas que al resolver su última producción recuperan elementos y estructuras del decir poético que se había iniciado en 1970. Podría seguir deambulando por la amplitud de su obra y podremos seguir desvelándonos con ella. Podría haber contado también que Zurita es uno de los grandes poetas que ha conseguido crear un lenguaje de amor y recordar incluso poemas como Guárdame en ti o Porque allí vive mi corazón, preferidos junto a tantos otros. Podría hablar incluso del poeta que llegó alguna vez a escribir una poesía militante, política, cuando consideró necesario, allá por el año 2000, hacerlo. Podría hablar de otros libros poéticos que son esenciales, como la serie que fue apareciendo previa a Zurita, pero que formaban parte del mismo proyecto. Las ciudades de agua, Cuadernos de guerra, Sueños para Kurosawa, la posibilidad de una obra en progreso que sorprendía en cada fragmento de desaparición, la posibilidad abierta de la palabra que reconstruía un itinerario y un universo que alguna vez he intentado definir con la óptica de un caleidoscopio, en el que la reiteración de un cristal, la misma asociación, no solamente lo impide, sino que favorece la infinita posibilidad de la imagen. Podría recordar también algunos ensayos teóricos sobre pintura, excepcional su visión sobre Francis Bacon, Entre la cruz y la nada, o sobre la poesía, sus mitos, sus lenguajes y su supervivencia, como los poemas muertos, un ensayo necesario para entender su universo cultural. Podría comentar también su entrada a la novela autobiográfica En el día más blanco, que es imprescindible para reconstruir la primera trayectoria personal, la de la infancia. Podría haber reconstruido momentos biográficos de amplia dimensión social, como el tiempo del colectivo de acciones de arte, que desde 1979 a 1983 mantuvo algunas sonadas performances de confrontación con la dictadura. Les podía también hablar del Zurita antólogo, el que varias veces ha reconstruido el espacio poético de la poesía más joven que se está haciendo en Chile y en Latinoamérica. Pero es ya el momento de concluir y lo haré antes de decir la fórmula habitual con un recuerdo personal de algunos nombres que pedirían lo mismo que yo. En este caso, estoy seguro que la petición de doctorado honoris causa para Raúl Zurita Canessa hará que desde la nada, el cielo o donde se encuentren, digan que sí a lo que estoy solicitando Pablo Neruda, Víctor Jara y Salvador Allende. Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales, solicito con toda consideración y encarecidamente ruego que se le otorgue y confiera al poeta Raúl Zurita a este ejemplo de palabra, historia, naturaleza, desolación y esperanza, el supremo grado de doctor honoris causa por la Universidad de Alicante. ¿Estáis de acuerdo en que don Raúl Zurita Canessa sea investido como doctor honoris causa? Acercaos.
Ahora voy a proceder a la solemne colación del título de doctor honoris causa al señor Raúl Zurita Canesa. Por la autoridad que nos otorgan las leyes del Reino y el Estatuto de la Universidad de Alicante, os conferimos el grado de doctor honoris causa y, como símbolo de tal alto honor, os impongo la medalla como atributo de vuestra incorporación al claustro. Os impongo este birrete cual corona de vuestros estudios y méritos. Ahora os entregaré los atributos de este nombramiento y distinción y os explicaré su significado. He aquí el libro que simboliza los secretos de las ciencias. En vuestra mano pongo este anillo de oro como símbolo de vuestra unión con la ciencia y con esta universidad. Recibid, en fin, los guantes blancos como símbolo de la pureza y la fortaleza que vuestras manos han de conservar y también como signo de vuestra altísima dignidad. Os abrazo para indicar nuestro mutuo afecto y fraternidad. Por la señora secretaria general de la Universidad se tomará promesa de fidelidad al nuevo doctor. ¿Prometéis observar todas y cada una de las normas de la Universidad de Alicante? Sí, prometo. Y en primer lugar, siempre y donde quiera que estuviereis, guardaréis los derechos, privilegios y el honor de la Universidad de Alicante y le ayudaréis y le prestaréis vuestro concurso, apoyo y consejo en los asuntos y negocios universitarios cuantas veces para ello fuereis requerido. Recibo vuestra promesa. La Universidad de Alicante es testigo y será juez si faltarais al compromiso. Sentaos. Bueno. Tiene la palabra el señor don Raúl Zurita Canesa. Excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad de Alicante, excelentísimo señor rector de las Universidades Técnicas Federico Santa María y Viña del Mar, Chile, excelentísimo señor rector honorario, excelentísima decana de la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, claustros de doctores de la universidad, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores. Agradezco profundamente a las autoridades de la Universidad de Alicante y muy en especial a su rector, don Manuel Palomar, el doctorado honoris causa que hoy me ha conferido. Es un altísimo honor que valoro profundamente. Hace 15 años fui invitado por el Centro de Estudios Mario Benedetti de esta prestigiosa universidad, iniciando un diálogo ininterrumpido desde entonces, que para mí es tan entrañable como imprescindible. Colegas, amigos tan queridos, continuaremos la conversación. Agradezco a cada uno de los profesores, estudiantes, personal de la Universidad de Alicante, con quienes he tenido el honor y el placer de interactuar en tantas ocasiones. Les doy mis más sentidas gracias
a todos los que se reunieron en las jornadas en torno a lo que se supone mi obra, asegurándoles que el haber escrito algunos libros no me da el derecho de creerme su autor, aunque yo mismo diga mi obra, no soy su autor. Sí lo es el mar general del habla, de donde todo surge y a donde todo vuelve. Amigos, les he manifestado mi gratitud, ahora debo hablarles de mi vergüenza. Lo que les leeré a continuación se titula «Son importantes las estrellas, poesía y adversidad», y efectivamente tiene que ver con la vergüenza, con la adversidad, con la poesía y con las estrellas. Helena, yo nunca estuve en Troya, era solo mi sombra. Menelao, o sea que solo por una sombra sufrimos tanto. Está en la tragedia Helena de Eurípides, y es como si en la casi imposible belleza de ese diálogo estuviera contenido el desencanto de la humanidad entera. Son millones de parlamentos, de preguntas, de reproches. O sea que solo por una sombra sufrimos tanto. Es decir, que solo por espejismo nos hemos hecho pedazos, por creencias todas igualmente falsas, por amores jamás correspondidos, por playas que nunca existieron. Es posiblemente el diálogo más conmovedor de la historia de la literatura, y sin embargo nunca debió ser escrito. Nunca debió existir Troya, nunca debió existir la literatura. La tarea no era escribir poemas, ni pintar cuadros. La tarea era hacer de la vida misma una obra de arte, y los restos triturados de esa tarea cubren el mundo, como si fueran los escombros de una batalla cósmica que se ha perdido. Esos restos son el arte posible, aquella infinidad de poemas, de sinfonías, de cuadros, que cubren el mundo, en múltiples, en todos los museos, en las bibliotecas, que repletan los muros y las bóvedas de las librerías, las salas de concierto, y que como pájaros carroñeros, incontables artistas, poetas, compositores, van recogiendo y firmando con sus nombres, como si cada uno de esos restos no fuera el testimonio más indesmentible de una batalla innumerables veces perdidas. Yo no hubiese querido escribir poemas. Lo que hubiese querido es que no existiesen gran parte de las razones que llevan a los seres humanos a escribir poemas. Hay un canto que es absolutamente superior a todos los cantos de la Ilíada, y es que la Ilíada nunca hubiese existido, porque eso significaría que los extremos de la violencia y de la locura de los que ese poema tuvo que dar cuenta nunca sucedieron. A diferencia de esas sombras que creen haberlos escrito, esos restos a menudo sobrecogedores que llamamos poemas no aspiran a la inmortalidad, sino al olvido. No es el non omnis moriar, no morir del todo, de la famosa Oda 30 del libro tercero de Horacio, sino el sueño de que, absuelta finalmente de la condena de tener que testificar los actos humanos, la poesía, tal como la entendemos, se disuelve en un mundo que ya no la requiere, porque cada segundo de la existencia pasaría a ser un acto creativo. Esa distancia entonces, que media entre el poema que escribo y el horizonte final de la vida misma como obra de arte, es a lo que he llamado la adversidad. En la madrugada del 11 de septiembre de 1973, en Valparaíso, día del golpe militar en Chile, fui detenido mientras me dirigía a la Universidad Técnica Federico Santa María, donde estudiaba ingeniería, después de pasar una noche en blanco, y encarcelado en la bodega del carguero Maipo, uno de los tantos barcos que fueron usados como campos de detención y de tortura. Seríamos al menos 800 en un lugar en que no cabrían apenas 50, y el hacinamiento y el cansancio nos hacía doblarnos unos contra otros sin que pudiésemos terminar de caer por la falta de espacio. Las paredes de acero del buque nos aislaban completamente y el único contacto que teníamos con el exterior, fuera de las golpizas cuando nos subían a cubierta, era el cuadrado del cielo, 10 metros más arriba, recortaba la escotilla del techo desde donde nos vigilaban. En ese pequeño trozo de cielo se veía amanecer, avanzar la mañana, caer la tarde. En las noches despejadas
se alcanzaban a ver algunas estrellas, unos opacos puntos de luz infinitamente lejanos, que es como se pueden ver las estrellas desde el fondo de la bodega de un barco. A veces cerraban la escotilla y echaban a andar los motores del barco. La oscuridad era absoluta y en el hacinamiento solo sentía la masa multiforme de los cuerpos estrechados con el mío, que se deformaban y volvían a formarse como una meba negra. Nada hay que palpite más que ese amasijo estómago, de torsos, de brazos, de piernas, pegados en la más completa oscuridad, como si no fuera solo el presente. Es un latido casi ensordecedor, como si fuese el pálpito de la humanidad entera la que estuviera confinada en la bodega de un barco. Hablo entonces de esa resistencia instalada en el corazón de las cosas, que nos impide la felicidad y que como un vaticinio o una constatación parecía instalada en el primer verso del primer poema de una historia que también nos incluiría. Cólera canta, oh diosa, la de Aquiles, hijo de Peleo. No dice diosa canta la belleza, no dice canta el heroísmo, la compasión de Aquiles, no, dice canta la cólera. Y la cólera es la cólera. Porque ¿cómo se podría escribir algo así si no fuese que es el correlato de una furia que no ha cesado ni un segundo? En este momento, ahora, en este instante, hay una ciudad que está siendo bombardeada, hay un barrio que está siendo arrasado, y es la permanente reiteración de esa violencia la que pareciera mostrarnos que no hemos salido de la época homérica. Más aún, es como si cegados en un amanecer lleno de sangre, toda esa gama de tiempos contrapuestos, de visiones, de avances y oscuridades, que sin más llamamos antigüedad, medioevo, renacimiento, modernidad, no fuesen más que los retazos de un sueño repetido 1 y 1000 veces, donde la vista de Troya y de su inminente destrucción era también el anuncio de las infinidades de Troyas que aún le aguardaban al mundo. Detenido frente a los muros de una misma ciudad, desde hace 3000 años permanentemente sitiada y permanentemente destruida, la historia de la poesía es el gran catastro de la adversidad y de los incontables nombres que toman las desgracias: Helena, Melenao, Héctor, Andrómaca y las cenizas de sus palacios arrasados: Auschwitz, Hiroshima, Nagasaki, Bagdad, Gaza. Pero es también el registro de la compasión. Nunca he logrado expresarlo con claridad, pero es esto. En 1993, la fotografía de 2 jóvenes muertos que yacían abrazados sobre un puente a la salida de Sarajevo recorrió el mundo. Él era un joven serbio y ella musulmana, y les dispararon mientras intentaban huir de la ciudad para casarse. De inmediato los medios publicaron la foto bajo el titular Romeo y Julieta en Sarajevo. Pues bien, exactamente, para que nunca esa foto hubiese existido, es decir, para que nunca más 2 jóvenes deban morir víctimas de conflictos que los anteceden, es que Shakespeare escribió Romeo y Julieta. Todos los grandes poemas, desde las primeras epopeyas hasta la estremecedora poesía de los nuevos jóvenes chilenos, son el intento más vasto y desesperado por dirigir desde este lado del mundo, desde el rostro martillado del humano, una piedad que preserve a los que vengan de los horrores que esos poemas tuvieron que narrar. Le correspondió a la poesía, es decir, a esos escombros triturados de una lucha hasta hoy perdida, ser el descomunal registro de la violencia y, paralelamente, el registro no menos descomunal de la compasión. Cada ser humano es el puerto de llegada de un río inmemorial de difuntos, y en cada palabra que nos decimos, aquellos que nos antecedieron vuelven a tomarse la voz. La historia de una lengua es la historia de la infinidad de seres que yacen en cada sonido que hablamos. Y cuando volvemos a usar esos sonidos, esas pausas, esos acentos, les estamos dando ese mar antiguo de voces, los sonidos de un nuevo amanecer, porque hablar es hacer presente a los muertos. Una lengua es antes que nada un acto de amor. Ella es el amor constante más allá de la muerte, el Francisco de Quevedo, y nos sobrepasa infinitamente, porque la única resurrección que nos muestra el mundo. En el sonido de una lengua está el sonido de sus muertos, y cada palabra que decimos es coreada por los muertos que renacen en ella. Una lengua
es el sonido de todos los que la hablan y de todos los que la han hablado, la lengua que hablamos y la permanente ejecución de la partitura que nos van dejando la lengua de los que hablaron, todos los que escuchamos y decimos, es la grandiosa reinterpretación que los vivos van haciendo de la sinfonía que han ejecutado los muertos. La música de un idioma es eso, y esa música lo cubre todo y lo integra todo. Y sus notas son permanentemente desbordadas por las infinidades de difuntos que reviven en cada sílaba de las lenguas que hablamos. Bien, la lengua materna devuelve a sus muertos en la palabra de los vivos. El mar de sus difuntos canta entre las orillas del idioma, pero a los otros, a los arrasados, marginados, expulsados, en y por la lengua que hablamos, ¿quién nos lo devolverá? Es la pregunta que abre el nacimiento de la poesía en América. A finales del siglo XVI, un mestizo peruano, el Inca Garcilaso de la Vega, después de contar en los comentarios reales de los incas el esplendor de un mundo que acababa de desaparecer, escribió una segunda parte, donde narra la muerte violenta, uno en manos de otros, de los que protagonizaron la conquista del Perú. El libro termina con el relato de la ejecución del primer Tupac Amaru en la Plaza del Cusco, en 1562. Camino al patíbulo, un emisario va anunciando a viva voz las culpas por las cuales se le condena a muerte. El Inca, al oírlo, le pide al fraile que va a su lado que le traduzca, pues no entiende el castellano, es decir, no entiende la lengua en la que están las razones por las cuales él debe morir. Se transformándose así en la primera víctima simbólica de la lengua que yo hablo. El golpe es impresionante, porque las razones por las que todos debemos morir siempre están expuestas en un idioma extranjero, en un idioma que jamás entenderemos. Decía que todos nos morimos por razones que están dichas en un lenguaje que no entenderemos. Paralelamente, en el poema La Araucana de Alonso Ercilla, quien participó como soldado en la guerra de la conquista en el sur de Chile, hay un pasaje, exactamente en el canto 20, que debería ser nombrado el pasaje de la compasión. En él, Ercilla cuenta que una noche, estando de guardia frente a un campo cubierto con los cadáveres de los araucanos, dejaron atrás de sí después de haber sido rechazado, ve una sombra que se desliza entre los muertos. Corre entonces hacia ella, y cuando está a punto de descargarle su espada, se da cuenta que es una mujer, Tegualda, y que allí está buscando el cuerpo de su amado Crepino. Ercilla escucha su relato, y movido por la compasión, ayuda a Tegualda a buscar el cadáver, y finalmente cuando ella lo encuentra, Ercilla le ordena a unos indios a su servicio, que con las primeras luces del alba carguen el cuerpo hasta los deslindes de un bosque cercano donde su pueblo pueda recogerlo y hacerle las honras fúnebres. La grandeza de ese acto central, que está presente también en la Ilíada, radica en que es Alonso Ercilla, es decir, el poeta, quien devuelve el cadáver del enemigo a sus deudos. Ambos relatos, el de la decapitación del Inca Garcilaso y el de la piedad de la poesía de Alonso Ercilla, son los que inician esa forma nocturna y sublime con que la poesía hispanoamericana ha intentado una y otra vez inventarles un nuevo mundo a nuestras derrotas, esto es, entregar los cuerpos que nuestros países, y mi país en particular, aún no nos han entregado. Es lo que he tratado débil, precariamente mostrar en lo que he escrito. He imaginado en medio del horror de la dictadura sagas inacabables que me borraban al amanecer, poemas alucinados y heridos, donde el Pacífico flota suspendido sobre las cumbres de los Andes y donde el desierto de Atacama se eleva como un pájaro sobre el horizonte. Escribir esos poemas fue mi forma íntima de resistir, de no enloquecer, de no resignarme. Sentí que frente al dolor y al daño había que responder con un arte y una poesía que fuese más fuerte que el dolor y que el daño que se nos estaba causando. No se trataba de lanzar andanadas de pequeños poemas de combate, sino de algo mucho más arrasado, más luminoso,
más sordo, más violento. Pero para eso había que aprender a hablar de nuevo, comenzar desde cada letra, porque ninguno de los lenguajes que existían antes servían para dar cuenta de la magnitud de lo que había sucedido y que continuaba sucediendo. Siento que los escombros de esos años están allí, en esos intentos, y que dictados por un deseo que nos sobrepasa. Los poemas no son sino los sueños que sueña la tierra, los sueños con los que intenta lavarse el sufrimiento humano, y que uno no puede nada frente a eso, sino apenas grabar unas marcas, unos mínimos retazos, que quizás sobrevivan al despertar. Yo viví en Chile en los años de la dictadura y sobreviví a ella y a mi propia autodestrucción. El año 1975, después de un episodio humillante con unos soldados, me acordé de la frase del Evangelio, poner la otra mejilla, y entonces fui y quemé la mía. Estaba completamente solo, encerrado en un baño, pero sentía el mismo latido de los cuerpos pegados al mío en la oscuridad de la bodega del Maipo. Como una vela negra, volví a pensar. No sabía por qué lo hacía, pero allí comenzó algo. Recordé que de muy niño había visto un avión que volaba en círculos, trazando con humo blanco el nombre de un jabón para lavar ropa, e imaginé de golpe un poema escribiéndose en el cielo. ¿Por qué justo en ese momento me acordé de eso? Nunca lo sabré, pero fue instantáneo, y en no más de 15 minutos tenía la frase que lo compondría. Supe entonces que aquello que se había iniciado en la oscuridad total de una bodega repleta de prisioneros, a los que acababan de cerrar las compuertas, debía concluir, más tarde pensé, debía concluir con el vislumbre de la felicidad, al menos con el vislumbre del fin del dolor. Más tarde pensé en una escritura sobre el desierto que solo pudiese ser vista desde las alturas. Solo diría ni pena ni miedo, y estaría surcando un país donde casi lo único que había era pena y miedo. Nadie debe dañarse, para eso bastan los otros. Sin embargo, hay imágenes de todos esos años que no me abandonan. En 1982 vi recortarse sobre Nueva York las 15 frases del poema En el cielo, y su registro forma parte de un libro llamado Anteparaíso. En estos días, mirando esas fotografías en el bellísimo museo de esta universidad, me di cuenta que el trasfondo de ese poema no es el cielo iluminado, sino la noche, la oscuridad de todas las prisiones, de todas las cárceles clandestinas, de todas las bodegas usadas como jaulas de hombre, de todos los cuartos donde hay seres humanos que van a matar. Las 15 frases del poema no están trazadas sobre el azul del cielo, esas fotografías están trazadas sobre lo más oscuro de nuestro mundo. Es, como le digo, parte de lo que he intentado. Un poeta español, un joven, y sin duda muy bueno, planteó que quien no era capaz de escribir un soneto no era poeta. Quisiera creerle. Yo mismo he escrito decenas de sonetos, ninguno desgraciadamente igual a los de Francisco de Quevedo, por lo que lo derroto sin piedad. Ignoro si este poeta lo ha logrado, pero me temo que su requisito no sea suficiente. No se trata de escribir o no un soneto, se trata de matar a un hombre. Quien no es capaz de matar a otro hombre no será jamás un artista, pero quien lo hace es infinitamente repudiable y peor que eso, es un asesino. En ese borde habita el arte. No hemos sido felices. Tal vez esa es la única frase que podemos sacar en limpio de la historia y la única razón del por qué se escribe, del porqué de la literatura. Y sin embargo, esos restos, esas montañas de cuadros y poemas, de frescos y sinfonías, son también la única prueba de que ha habido una batalla y que ella continúa dándose, la que segundo a segundo libran millones y millones de seres humanos sobre la faz de la tierra por convertirse en seres humanos y por continuar siéndolo. Creo que todo lo que pueda haber hecho está allí, en esos intentos, escrito desde un cuerpo que envejece, que se dobla, que se rigidiza, que tiembla, pero también sobre ese cuerpo, sobre sus dolores, sobre los dolores que yo misma les he causado a otros y los que me he infligido yo sobre su piel. Siento que se escribe desde una cierta irreparable desesperación y a la vez desde una extraña alegría, extraña porque es como si naciera de la imposibilidad de la dicha. Del encuentro de esos fantasmas nace la escritura. La escritura son como las cenizas que quedan de un cuerpo quemado. Para escribir es preciso quemarse entero, consumirse,
hasta que no quede una brizna de músculo, ni de hueso, ni de carne. Es un sacrificio absoluto y al mismo tiempo la suspensión de la muerte. Es algo concreto. Cuando se escribe se suspende la vida y por ende se suspende también la muerte. Escribo porque es mi ejercicio privado de resurrección, pero en rigor toda obra es un ejercicio de resurrección. Emerge por un segundo el mar general del habla, del que todo surge y al que todo vuelve, porque en suma, sea lo que afirma o desmiente una obra, lo que nos está diciendo es que no fuimos felices, que si lo hubiésemos sido, el arte no habría sido necesario, porque cada instante de la vida habría sido la más impresionante de las sinfonías, el más vasto de los poemas. Todos los poemas entonces, desde las primeras epopeyas, son el intento más desesperado por levantar desde la vida, desde el rostro del humano, una misericordia por cada detalle del mundo. Por nuestra indefensión, una misericordia por nuestra necesidad de amor, por nuestra indescriptible y tímida ternura, e intentar la demente pasión de la esperanza. Y no me refiero a una esperanza media, a una esperanza cautelosa, sino a una arrasadora esperanza, tan fuerte que sea igual en tamaño a todo lo que hemos sufrido. En 1993, 20 años después de la madrugada en que se inició el golpe de Estado en Chile, vi la escritura en el desierto de Atacama y efectivamente solo podía ser vista completa desde la altura. Está entonces la esperanza, pero ¿la esperanza de qué? Esperanza de que el león paste al lado del cordero, Isaías. Esperanza de que no amada sea amada, Oseas. Como me lo dijera hace poco en un correo el mayor poeta vivo de nuestra lengua, Antonio Gamoneda, fraternidad con los asesinos, un poco antes de matarlos, fraternidad muy a su hora con los suicidas y con quien no ha nacido aún, y con los animales, y con la luz y con la ausencia de luz, y con las ciudades de agua y con las de secano, fraternidad con cuánto existe y con cuánto no existe, pero quizás pueda un día existir, y si no puede existir, fraternidad con ello también. En un mundo de víctimas y victimarios, la poesía es la esperanza de lo que no tiene esperanza, es la posibilidad de lo que no tiene absolutamente ninguna posibilidad, es el amor de lo que no tiene amor, quemada en ciudades que siguen ardiendo para siempre, triturada en sagas que jamás debieron haber existido, en cantos que nunca debieron haber sido cantados, en tragedias que debieron evitarse. La poesía ha sido mi militancia en la construcción del paraíso, aunque absolutamente todas las evidencias que tenemos a mano nos indiquen que ese propósito es una locura. Termino con el poema final de Antiparaíso. Entonces, aplastando la mejilla quemada contra los ásperos granos de este suelo pedregoso, como un buen sudamericano, alzaré por un minuto más mi cara hacia el cielo, llorando, porque yo que creí en la felicidad, habré vuelto a ver de nuevo las irrefutables estrellas. Me refiero a las opacas estrellas que desde hace 42 años continúo mirando desde el fondo de un barco, en mis pesadillas, en mi horror, en mi amor y en mi esperanza. Muchas gracias.
Señor Director General de Universidad de Estudios Superiores y Ciencia, señor Rector Honorario, señor Doctor Honoris Causa, señor Padrino, señores rectores magníficos de las Universidades Viña del Mar y Técnica Federico Santa María de Chile, señora Vicerrectora de Investigación, Desarrollo e Innovación, señora Secretaria General, señor Delegado de Defensa, señor Presidente del Consejo de Estudiantes, señores embajadores de Chile en España y de Chile en Alemania, autoridades académicas, dignísimas autoridades, señoras y señores, molt bon dia a tots y benvinguts a la Universitat d'Alacant. En primer lugar, quiero agradecer a todos ustedes su presencia hoy aquí, en este emotivo acto honorífico de investidura como doctor honoris causa del poeta Raúl Zurita. Especialmente, y si me lo permiten, quiero agradecer al rector de la Universidad de Viña del Mar de Chile, al rector de la Universidad Técnica de Santa María de Chile, al embajador de Chile en España, al embajador de Chile en Alemania y a todos profesores, profesoras, amigas y amigos chilenos que hoy nos acompañáis. La Universidad de Alicante acoge en su claustro al ilustre poeta Raúl Zurita, de dilatada trayectoria artística, académica y cultural vinculada al mundo universitario. Desde hace ya muchos años mantiene estrechas relaciones científicas y académicas con nuestra universidad. En la Laudatio se ha puesto de manifiesto la prestigiosa trayectoria de Raúl Zurita, uno de los mejores poetas de la segunda mitad del siglo XX. Y quisiera por ello felicitar al profesor Rovira por la brillante Laudatio que refleja las extraordinarias aportaciones de nuestro nuevo doctor, así como agradecerle la organización del Simposio Internacional y del conjunto de actividades alrededor de la figura y de la obra del poeta que hoy homenajeamos. Y deseo hacer extensivo este agradecimiento y felicitación a las profesoras Carmen Alemán y Eva Valero. Pero permítanme que antes de centrarme en los aspectos destacados de la obra de Zurita, trace las líneas institucionales que imbrican con este significado doctor honoris causa. En el acto de apertura del presente curso académico se trazaron las principales líneas estratégicas que pretendemos llevar a cabo durante este año académico en el marco del 35º aniversario de nuestra universidad y basadas en el plan estratégico. Además de la mejora constante en la calidad de la formación universitaria y de la necesaria excelencia en la investigación y en la transferencia de conocimiento, como elemento decisivo para mejorar la productividad y la competitividad económica, seguimos potenciando vínculos con nuestro entorno institucional, económico y social más próximo, en línea con las claves estratégicas de un espacio del conocimiento socialmente responsable. Así, la universidad, a través de un conjunto de iniciativas y actuaciones diversas, sigue favoreciendo la inclusión social y constituye el instrumento útil para mejorar el bienestar, elevar los niveles de desarrollo, fomentar la creatividad y favorecer la transmisión de valores. En consecuencia, la universidad, en estrecha cooperación con los poderes políticos, las empresas y otras instituciones de la sociedad civil, apuesta por el desarrollo de proyectos a escala del territorio y de su entorno, que conecten fecundamente la formación y la investigación con las necesidades del entorno, al tiempo que establecen mecanismos de engarce con el sistema productivo y facilitan el emprendimiento y la inserción laboral de nuestros titulados. La Universidad de Alicante abrió una extensión de la sede de la ciudad de Alicante en el corazón de la ciudad, el edificio de San Fernando, próximo al edificio de Ramón y Cajal, donde ambos constituyen la sede Ciudad de Alicante. Un nuevo edificio que desde su apertura el pasado noviembre se ha convertido en un punto de referencia para los jóvenes universitarios, tanto por sus salas de estudio como por los encuentros de los jóvenes con las empresas, con los espacios de creatividad artística y cultural, conferencias o jornadas científicas. Todo un éxito para la universidad y para Alicante, que refuerza aún más nuestra presencia en la ciudad de Alicante. Pero para seguir con las propuestas estratégicas de la Universidad de Alicante y con su aportación al presente y porvenir de la provincia, el impulso de la internacionalización es una apuesta irrenunciable en varias dimensiones y direcciones. La Universidad de Alicante tiene firmados convenios de movilidad y es socia de más de 700 universidades en más de 100 países repartidos entre los 5 continentes. Somos conscientes del potencial de esta extensa y tupida red de relaciones, no solo para la universidad, como embajadora y carta de presentación de la provincia, sino para sus ciudades y potencialmente para sus instituciones y empresas. Somos conscientes del hecho de que el español sea, según el Instituto Cervantes, la segunda lengua nativa más hablada del mundo, tras el chino mandarín y el segundo idioma de comunicación internacional. Nos haríamos, me parece, un flaco favor si no consideramos los estrechos vínculos que nos unen con los países latinoamericanos,
si no tuviéramos en cuenta su potencial y el mutuo beneficio que podríamos obtener de una colaboración más estrecha con ellos. Uno de los objetivos centrales del tercer encuentro de rectores internacional que realizamos en Río de Janeiro era impulsar un espacio iberoamericano del conocimiento socialmente responsable. Y huelga decir que un proyecto a tal punto ambicioso requiere de actuaciones a varias dimensiones interconectadas. La internacionalización exige un conjunto de cambios extensos y profundos, una verdadera estrategia transversal que debe reunir los esfuerzos concertados de investigadores, personal docente, estudiantes, personal de administración y servicios y de todos los implicados en la gestión de la universidad y, más allá de la universidad, de la administración, eliminando y simplificando trámites burocráticos de convalidación y de visados que activen el proceso. Huelga señalar, además, hasta qué punto el incremento de la internacionalización y la movilidad es no solo una oportunidad para atraer talento de alumnos y profesores potenciales, sino para corregir en el futuro la caída de la demanda interna de la educación superior por el descenso de la natalidad, evitando la crisis o el cierre de titulaciones. Nuestra universidad tiene, desde su creación, un compromiso académico, científico, cultural y social con América Latina. Mantenemos convenios con numerosas universidades de todos los países de esta región del mundo. Pero ahora me gustaría destacar algunas de nuestras acciones estratégicas y alianzas que muestran nuestra estrecha relación y compromiso con América Latina. En primer lugar, nuestra biblioteca virtual Miguel de Cervantes, cuyo objetivo principal es la digitalización y difusión de la cultura hispánica. Fue creada en 1999 por iniciativa de la Universidad de Alicante y con el patrocinio del Banco Santander y de la Fundación Marcelino Botín. Actualmente está gestionada por la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y presidida por Mario Vargas Llosa, doctor honoris causa por la Universidad de Alicante. La biblioteca virtual fue inaugurada por el escritor contemporáneo Mario Benedetti en el año 2000, cediendo su imagen, su voz y sus palabras. El año 1997, Benedetti fue también nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Alicante. Fue su primer nombramiento como honoris causa y fue el primer latinoamericano que entró por ese procedimiento en nuestro claustro de doctores. Hoy, nuestra biblioteca virtual se enriquece con la nueva biblioteca de autor Raúl Zurita, con la cesión de su voz y de su palabra, y hoy tenemos también la oportunidad de nombrar doctor honoris causa a Raúl Zurita en nuestra universidad. Por otro lado, y en segundo lugar, nuestro proyecto Habana, que nace en 1996 de un acuerdo entre la Universidad de Alicante y la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, oficina dirigida por don Eusebio Leal, también doctor honoris causa por la Universidad de Alicante, que tuvo como objetivo principal la rehabilitación de La Habana Vieja, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por UNESCO en 1982. Desde el curso 2006, la Universidad de Alicante tiene un convenio con el Ministerio de Educación Superior para desarrollar actividades bajo el paraguas del Proyecto Habana, que tiene como objetivo ayudar a las universidades cubanas y otras instituciones con competencias en educación superior a desarrollar enseñanzas e intercambios científicos tendentes a mejorar la formación en áreas especialmente susceptibles para el desarrollo económico, social, cultural del país. Y, en tercer lugar, el Centro Iberoamericano de Estudios Mario Benedetti, y, por qué no, centrarlo en la literatura chilena con los recuerdos nerudianos. En 1999 se celebró en Alicante el coloquio Pablo Neruda, con la perspectiva de 25 años, que contó con la participación de especialistas chilenos y europeos. En 2004 tuvo lugar el Seminario Internacional Centenario de Pablo Neruda y la tradición literaria. Un seminario al que asistieron escritores y personalidades de la literatura chilena, como Bolodia, Teimboin y grandes especialistas como Alain Sicard, Jaime Cocha y Giuseppe Bellini. En mayo de ese mismo año, del 2004, se colocó el mural que tenemos la oportunidad de presenciar en la entrada principal del Aurelio II de la Universidad de Alicante, de Jimena Aumanda, dedicado a Pablo Neruda. Merece también, en este momento, recordar el encuentro con el poeta chileno Gonzalo Rojas en el año 2001 y las visitas de Raúl Zurita a la Universidad de Alicante el año 2004 y el año 2013. La presencia del embajador de Chile en España y la de varios creadores chilenos ese año con motivo del centenario de Pablo Neruda. También destacar, en cuarto lugar,
los numerosos proyectos de cooperación financiados por la Unión Europea, los cursos y seminarios, los proyectos de investigación o los doctorados. Estos son algunos de nuestros lazos que nos unen con América Latina y que es nuestro propósito intensificar a través de la creación de un centro de excelencia académica y científica con América Latina, que además de vertebrar y coordinar las actividades mencionadas, incremente nuestra presencia y compromiso a través de la oferta de títulos, de proyectos de investigación, de programas de doctorado, de Erasmus+, de intercambios de profesores y estudiantes, en definitiva, de una estrategia conjunta y alianza singular con instituciones y países latinoamericanos. Pero además, hoy, durante estos días, reforzamos nuestro compromiso con Latinoamérica, con Chile, a través de esta investidura de Raúl Zurita como doctor honoris causa. Si toda la obra de Raúl Zurita está atravesada por su vida, hay un capítulo principal que marca todo el devenir posterior, el golpe de Pinochet de aquel 11 de septiembre de 1973 y todo lo sucedido después. Cambió su vida y por ello se convertiría, a su pesar, como él mismo manifiesta siempre, en tema clave de su obra, por lo que la memoria histórica de Chile se convierte en un eje que atraviesa de principio a fin toda su trayectoria. Si bien en su último libro, Zurita, de 2011, así como en libros anteriores, vemos cómo ese hecho histórico concreto se convierte en el camino que le permite profundizar en lo humano en general. De modo que la obra poética de Zurita se cifra, finalmente, en la humanidad toda, a la que el poeta llega siempre desde lo individual, a lo real y a lo histórico. Por ello, uno de sus poemarios más célebres, El canto a su amor desaparecido, supera la coyuntura espaciotemporal de los abusos de la dictadura en Chile para erigirse en un canto universal de dolor y memoria. Y de ahí también el título de su último libro, Zurita, que lejos de cualquier egolatría debe interpretarse como el camino que le permite profundizar en lo humano, desde el propio ser en su individualidad, tal y como el poeta ha planteado en diversas ocasiones y que resume en un concluyente: todos somos uno. En este último libro, que el propio Raúl Zurita depositó en mis manos hace ahora 2 años, en su última visita en el año 2013, la historia se mezcla con la autobiografía y con la naturaleza chilena como constantes que lo recorren. Un libro en el que la naturaleza y la cultura nos lleva siempre al mismo punto de partida, el memorial de la desolación, pero también el memorial de la esperanza en un devenir histórico que es finalmente el de la humanidad. Hoy, como he dicho anteriormente, fortalecemos nuestro compromiso científico, académico, cultural y social con Latinoamérica y con Chile en particular. Y quisiera manifestar nuestra más sincera felicitación y agradecimiento en nombre de toda la Universidad de Alicante al poeta, doctor honoris causa por la Universidad de Alicante, Raúl Zurita, por su apoyo incondicional a la Universidad de Alicante y por su compromiso social, artístico y cultural. Felicidades, muchas gracias y buenos días. Todos en pie.
Se levanta la sesión. Gràcies. Sí, sí, sí.